Hola, bienvenidos todos los que penséis que Caravaggio es el pintor más grande de todos los tiempos y sin duda una de las personas más interesantes en la historia del arte. Bien, Caravaggio llega a Roma en 1592 con 21 años, pobre, solo, huérfano. Había completado su formación académica con el pintor lombardo Simone Petertsano del 84 al 88. Y en esos 4 años hasta llegar a Roma poco se sabe de él, salvo que estuvo en su ciudad natal, Caravaggio, liquidando la herencia familiar. Bien, pues Caravaggio llega a Roma habiendo vivido las guerras de Felipe II, la peste, donde murió parte de su familia, y la miseria. Y al llegar allí coincide con el nombramiento de un nuevo papa, Clemente VIII Aldobrandini. Bien, situémonos. Roma se encuentra inmersa en la corrupción, la venta de reliquias, de bulas papales. Estamos en plena contrarreforma como consecuencia del Concilio de Trento. Recordemos los movimientos protestantistas, calvinistas y luteranos del norte de Europa y la amenaza árabe procedente del Mediterráneo. Batalla del Trento de 1571. Sixto V, el anterior papa, había reinado solamente 5 años, del 85 al 90, pero en el terreno artístico fueron muy fructíferos. Se construían nuevos edificios, iglesias por toda la ciudad. Roma se convirtió en el centro cultural europeo, llegaban hordas de pintores, arquitectos, artistas de todas partes y pululaban por la ciudad. Bien, ¿qué se encuentra Caravaggio en Roma a nivel eclesiástico? Pues se encuentra una renovación, un volver a la esencia de la Iglesia católica y a retomar los ideales de la mística del siglo XIII. Se renueva la basílica, la antigua basílica de San Pedro, se acaba la cúpula del Vaticano. Pues bien, después de un tortuoso deambular por los talleres de Lorenzo Siciliano, de Antiveduto Grammatica, de hospedarse con Monsignor Insalata, como le llamaba Pandolfo Punchi, porque solo le daba de comer ensaladas, Caravaggio, y también después de caer enfermo en el Ospedale della Consolazione, Caravaggio entra a trabajar en el taller de Giuseppe Cesari, Cavalier d'Arpino. Hizo muy bien, como veremos más adelante. Solo estuvo 8 meses en 1593 y de aquella época es muchacho con cesto de frutas y Baco enfermo. Pensemos que cuando Caravaggio llega a Roma, los 3 pintores más importantes son Federico Zuccari, Pomarancho y Cavalier d'Arpino. Ya en 1591 le habían encargado a Giuseppe Cesari la decoración de la capilla Contarelli en San Luis de los Franceses, pero afortunadamente para Caravaggio Giuseppe Cesari solo acabó la boda. Giuseppe Cesari era el pintor preferido del Papa Clemente VIII Aldobrandini. No solo lo nombró Cavalier de Cristo, sino que lo convirtió en el pintor preeminente en Roma en la pintura histórica y sagrada. También lo nombró pintor de la Academia de San Luca. La Academia de San Luca fue restablecida en 1593 para regular la vida artística. Su protector era el cardenal Federico Borromeo, poseedor de la cesta de frutas de Caravaggio, hoy expuesta en la Academia Ambrosiana de Milán. Bien, cuando cardenal Borromeo fue nombrado arzobispo de Milán en 1596, tuvo que abandonar su puesto en la Academia de San Luca y dejó en su cargo al cardenal Francesco Maria del Monte, figura clave en la vida y en la trayectoria de Caravaggio. Bien, estamos en 1593 y presenciamos un cambio en el gusto, en la pintura, un cambio de tendencias. Hasta ahora las normas venían dictadas por el discurso en torno a la imagen sacre del cardenal Paleotti, según el cual había cosas que se podían y que no se podían pintar. Por ejemplo, elementos pues como flores, naturaleza, paisajes, frutas, objetos tenían que ser elementos subordinados del tema principal, pero el leitmotiv del cuadro tenía que ser religioso y moralizante. Para documentar este cambio de gusto, veamos 3 casos de éxito. El primero, Barocchi y la Visitación.
ese maravilloso cuadro en la Chiesa Nuova, con su aire del día a día, su atmósfera doméstica. Este cuadro lo veneraban San Felipe Neri y los oratonianos, y por ello le pidieron su segunda obra, la presentación en el templo. Un segundo ejemplo de este cambio de tendencia sería Annibale Carracci. El cardenal Farnese lo había traído a Roma para decorar su palacio Farnese. Según Baglioni, Annibale Carracci era el artista que mejor representaba el color natural. Y el tercer caso es Jan Bruegel y sus naturalezas muertas. El éxito de estos tres artistas pone de manifiesto este cambio de tendencia, este cambio en el gusto de la pintura. Se buscaba una pintura más sincera, más cerca a la realidad, que hablase de la verdad. A esto se le suma que los patronos privados lógicamente eran más tolerantes que la Iglesia y que el intelectualismo hedonista de los nuevos mecenas pues buscaba nuevos talentos y apreciaban formatos más pequeños para ser expuestos en sus palazos como uso doméstico privado. Giuseppe Cesari introdujo a Caravaggio en esta nueva sociedad culta. Giuseppe Cesari, Cavaliere d'Arpino, también pertenecía a la Accademia degli Insensati. Ahí Caravaggio pudo conocer a Giovanni Battista, Prospero Orsi y Maffeo Barberini, el futuro Papa Urbano VIII, cuyo retrato de Caravaggio se encuentra en colección privada en Florencia. Uno de los primeros cuadros de Caravaggio, La Buenaventura, el que está expuesto en el Museo Capitolino de Roma, al ser analizada con rayos X, muestra una figura de Giuseppe Cesari. Esto hace pensar que quizás la tela provenía de su taller o quizás la idea de la composición de La Buenaventura no era del propio Caravaggio, sino de Cavaliere d'Arpino. Muy pronto estas composiciones de Caravaggio, de medias figuras, de medio cuerpo, tuvieron un gran éxito. Dice Baglioni, con cierta envidia, que a Caravaggio le pagaban tanto por una figura, por una composición de medio cuerpo, por una media figura, como a otros por un gran formato. El primer gran admirador y mecenas y persona clave en la vida y en la trayectoria, como hemos dicho, de Caravaggio fue el cardenal Francesco Maria del Monte. El cardenal era un sabio, un típico hombre del Renacimiento, le gustaba la música, el teatro, la poesía. Caravaggio entró a su servicio en 1595, se fue a vivir con él a su residencia, el Palazzo Madama, hoy sede del Senado italiano, hasta que pasó a vivir con otros mecenas, los Mattei. Para el cardenal, Caravaggio pintó los frescos del taller de alquimia que el cardenal poseía en Villa Aurora, hoy Palazzo Ludovisi Boncompagni. Representa una alegoría de los elementos químicos, son los tres dioses del Olimpo, Júpiter, Neptuno y Plutón, y hace referencia a los tres elementos agua, aire y tierra. Dice Velori en su biografía de 1674 que Caravaggio pintó esta obra como venganza a los críticos que decían que Caravaggio no dominaba el movimiento o la perspectiva. Recordemos que los primeros ángeles de Caravaggio no volaban. Caravaggio recibió nuevos estímulos en este círculo social del cardenal Francesco Maria del Monte. Por ejemplo, un nuevo concepto de belleza basado en la poesía, con una intención moralizante, un nuevo concepto de luz y sombra, una nueva articulación del espacio y una nueva belleza más andrógina. Llegados al decenio 1590-1600 se percibe un nuevo cambio en gustos en la pintura. Por primera vez se decoran los laterales de las capillas de las iglesias con lienzos, no con frescos. Y ahí llega la gran oportunidad de Caravaggio, de la mano sin duda del cardenal Francesco Maria del Monte. Estamos hablando de la capilla Contarelli. Contarelli es la italianización del apellido Cointrel por Mathieu Cointrel. Ahí pintó Caravaggio San Mateo y el Ángel, la vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo.
supuso un éxito inmenso. La obra se presentó el 4 de julio de 1600, sin duda una revolución en la historia de la pintura europea. Pintores de toda Europa acudían a Roma para ver estas obras. Solo 2 meses después de la presentación de las obras de la Capilla Contarelli, en julio de 1600, Caravaggio recibe otro importante encargo, la decoración de la capilla del tesorero papal Tiberio Cherasi, la capilla Cherasi en la iglesia Santa María del Popolo. Para dicho encargo, Caravaggio pinta la conversión de San Pablo, sin duda la obra más revolucionaria en la historia de la pintura religiosa, y la crucifixión de San Pedro. El altar de la capilla fue encargado a Annibale Carracci. Entonces tenemos ahí trabajando juntos a los 2 pintores más importantes de Roma, Caravaggio, que venía de terminar la Capilla Contarelli en San Luis de los Franceses, y Annibale Carracci, que venía de acabar los frescos del Palazzo Farnese, su mayor obra. No obstante, los encargos oficiales, los más jugosos, los que todos los artistas querían, el Vaticano seguía otorgando a los artistas manieristas, a los que se regían por las normas oficiales. Es decir, el oficialismo vaticano se resistía al naturalismo de Carracci y al realismo de Caravaggio. De hecho, es habitual que obras que les encargaban fuesen rechazadas posteriormente por la Iglesia y fuesen compradas por mecenas a buen precio. Llegados a 1600, podemos decir que ya existe el caravaggismo, es decir, artistas como Gentileschi, Rubens, Baglioni, Elsheimer adoptan de forma clara el estilo inconfundible de Merisi. En 1605, con la llegada del nuevo Papa Pablo V, Camillo Borghese, se produce un nuevo punto de inflexión en la trayectoria de Caravaggio. La llegada del nuevo Papa supone una nueva corriente artística. Se impone un nuevo triunfalismo mundano y opulente. Guido Reni y su elegante clasicismo es el nuevo estilo oficial. Ya no le llegan encargos a Caravaggio. Caravaggio representa épocas pasadas, culpa, oscuridad, penitencia y frugalidad. Llegados a este punto, todos sabemos el devenir del maestro, el duelo con Tommaso Ranucci, su huida a Nápoles, Sicilia, Malta, de nuevo a Nápoles, y su injusto, temprano final en Porto Ercole el 18 de julio de 1610. Caravaggio vivió su vida en toda su plenitud, indiferente a los obstáculos que se le presentaron. Sin duda, su pintura es auténticamente valiente, sincera. En plena Roma papal se atrevió a ser fiel a su manera de percibir la realidad, la naturaleza. Sin duda tuvo que enfrentarse a retos muy difíciles que le dejaron huella. Es injusto el discurso generalizado de que él era una persona oscura, siniestra. Si hubiera sido así, ofuscado y encerrado en sí mismo, no hubiera podido percibir la realidad como lo hizo, y hoy nosotros no tendríamos su obra. A medida que el espectador se adentra en la contemplación de sus cuadros o la lectura sobre su vida, se produce un extraño proceso de identificación, de acercamiento con el pintor. Nos emocionamos con sus éxitos, nos angustiamos con sus problemas, se produce un extraño influjo, una sensación de familiaridad, como si conocieras al pintor, una extraña atracción, como dice Mina Gregori, a través de los ojos de los personajes de sus cuadros, esa mirada de Santa Catalina de Alejandría, los ojos tristes de Fili de Melandroni, el inquietante paje de Alof de Vignacourt, o la sonrisa traviesa del amor victorioso. Porque él sabía examinar el alma humana, escudriñarla, y eso crea una extraña sensación de sentirte comprendido, acompañado por alguien que ha desaparecido hace cientos de años. Es imposible no sentir
hacia él un sentimiento de cordialidad, incluso de amistad. Se convierte en algo cotidiano, necesario. Empieza a ser difícil estar un día sin contemplar su obra. Es extraño porque supone sentirse próximo a alguien a quien no conocemos personalmente, pero que nos atrae, nos cautiva con su forma de ser, con su valentía, con su forma de enfrentarse a todo, de jugárselo todo a cada paso. La contemplación de sus cuadros sume al espectador en un estado mental en el que desaparece la barrera del tiempo. Es como si cayeran paredes y muros y nos encontrásemos en el vícolo del divino Amore, esperando ver aparecer en cualquier momento a Michelangelo Merisi, y esa es su grandeza.